Ahí salió. Ya salió. Los tres ya funcionan. Hoy día voy a desarrollar dos temas. Uno es cambio fisiológico del embarazo y el siguiente es... ¿Está bien? Sí, funciona. Ya. Hiperemesis gravídica. Bien, para empezar, voy a hablarles sobre los cambios fisiológicos en el embarazo. Que debemos conocerlos, ¿no?, para poderlos manejar adecuadamente, dado que en todo el proceso del embarazo se van a producir muchos cambios en la paciente, cambios anatómicos, cambios fisiológicos, que le van a dar una serie de molestias, ¿no?, que hay que saberlas interpretar para manejarlas adecuadamente. Empezaremos hablando de los cambios donde se desarrolla el producto de la gestación. Me refiero al útero. El útero normalmente en una mujer no gestante mide aproximadamente entre 6 a 8 centímetros y la consistencia es fibromuscular, ¿no? Es una consistencia un poco dura y con un peso aproximado a 70 gramos y más o menos en su cavidad va a haber un volumen de 10 mililitros o menos de eso. Sin embargo, en la mujer embarazada ya este útero tiende a hipertrofiarse, a crecer, llegando a pesar al final del embarazo 1100 gramos, ¿no?, llegando a tener una capacidad de volumen de 5 litros, pero puede llegar incluso hasta 20 litros, ¿no? O sea, ya hablamos de patologías en las cuales se sobredistiende la fibra uterina. Vamos a ver que también en la gestante, las paredes que acá se presentan gruesas y de consistencia aumentada, en el embarazo se van a reblandecer y van a ser delgadas, de manera que cuando hacemos el examen podemos palpar con facilidad las partes fetales, ¿no? Toda esta hipertrofia se debe al estiramiento, ¿no?, de las fibras musculares y a la hipertrofia de las células, porque en este caso no va a haber producción de las células musculares, sino es solamente una hipertrofia celular. Paralelamente a la hipertrofia de las células musculares, también va a haber un incremento, ¿no?, bastante acentuado del tejido elástico, ¿no? De manera que va a permitir en ese espacio pues albergar al producto de la concepción y los nexos como es el líquido amniótico, la placenta, ¿no? Este aumento del número de tamaño de los vasos sanguíneos y linfáticos en los primeros meses estaría en relación al incremento hormonal de los estrógenos y progesterona, pero ya después de la semana 12 este crecimiento se va a dar por la presión que ejerce, ¿no?, el desarrollo del feto y los anexos. Bueno, este es un esquema para que vean, el útero en una no gestante es intrapélvico, pero ya en la gestación, recién a partir de las 12 semanas, se hace extrapélvico y va creciendo progresivamente hasta llegar, puede llegar hasta la apófisis, ¿no?, del cifoide del esternón. A mitad del embarazo vamos a encontrar una altura uterina que llega aproximadamente al ombligo, estamos hablando de la semana 20 de gestación. Esto también vamos a observar en un incremento progresivo del flujo útero placentario, ¿no?, que al final del tercer trimestre o al término del embarazo va a llegar entre 450 a 650 mililitros. En cuanto a los cambios que se producen en el cuello uterino, vamos a observar que también se va a reblandecer y edematizar esta zona, ¿no?, y todo está en relación al aumento de la vascularización y al edema que se produce. Porque acá en esta estructura también van a haber células musculares lisas, pero predominantemente hay tejido conectivo y
Todo esto se prepara produciéndose una hipertrofia, ¿no? Hiperplasia de las glándulas cervicales. También este tejido conectivo se va a reorganizar, ¿no? Para que la fuerza de contracción se reduzca a ese nivel, ¿no? Y se pueda consolidar la gestación. En cuanto a los ovarios, tenemos acá un esquema donde vemos el cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo lúteo, generalmente en las gestantes vamos a ver solamente un cuerpo lúteo en la gestación normal. Esto va a ser el productor de progestágeno, ¿no? Y lo hace en forma intensiva en las primeras semanas, alcanzando un pico hasta la 7ª semana. Ya después su función cae, ¿no? Por eso se dice de que si se extirpa después de las 7ª semanas, probablemente no se produzca un aborto. El problema acá de que podría presentar una paciente es que esto degenere y pueda producir dos eventos, ¿no? El luteoma del embarazo, que es un tumor sólido, o el hiperreacción luteinal, que es un tumor quístico. Estos tumores podrían alcanzar un tamaño considerable durante el embarazo, pero van a resolverse después ya del parto, ¿no? Su estructura celular son similares. En ambos casos producen virilización en la madre, pero si la madre tiene una concepción de un producto femenino, no se va a producir la virilización ahí porque está el efecto protector de la placenta, ¿no? Que va a convertir los andrógenos en estrógenos. En cuanto a los cambios que se producen en la vagina y el perineo, también se va a observar ahí un incremento de la vascularización, ¿no? Con una hiperemia, que al examen clínico vamos a observar una cianosis incrementada, ¿no? Así a nivel tanto de la vagina como del cuello, ¿no? Lo que se conoce como un signo patognomónico que se llama el signo de Chadwick. Hay un aumento del espesor de la mucosa y hay también una mayor laxitud del tejido conectivo, con hipertrofia de las células musculares lisas, lo cual va a facilitar para, ¿no? el pasaje del producto al término del embarazo, en un parto vaginal, obviamente. Se va a observar también un incremento, ¿no? de las secreciones vaginales que se van a tornar espesas, blanquecinas, pero que en este caso, o sea, no se va a indicar tratamiento, ya que son secreciones fisiológicas, ¿no? Por la hipertrofia del tejido glandular. Igualmente en la piel vamos a ver muchos cambios, ¿no? Vamos a ver estrías que se van a manifestar tanto en el abdomen, en las mamas, en las caderas, en los muslos, y en las primerizas se van a tornar rojizas, ¿no? Sin embargo, en las notíparas pueden haber también estrías rojizas, pero también van a haber estrías brillantes y plateadas que ya son como consecuencia de las cicatrices anteriores, de las estrías anteriores. También se va a pigmentar la línea media, ¿no? O la línea bruna, y todo esto está en relación, así como también en la zona de las areolas, en la zona de los genitales, porque hay una estimulación de los melanocitos. Tenemos acá también en esta imagen el melasma o plasma gravidicum, que también está en relación al incremento de melanocitos. Estos pueden aparecer también tanto en la cara como en el cuello, ¿no? Igualmente hay presencia de angiomas que se presentan también en la cara, en la parte anterior del tórax, en los brazos. A esto también se le llaman son angiomas telangiectasis. En un porcentaje mayor se va a observar en la raza blanca, ¿no? Y el eritema palmar también igualmente es un enrojecimiento, ¿no? en la palma de las manos, que también se va a dar en 2/3 de la raza blanca. Bueno, eso es en cuanto a los cambios, ¿no? O sea, los signos que podemos ver en cuanto a piel, cambios en el útero. Ahora les voy a hablar un poco del metabolismo hídrico, ¿no? Las pacientes generalmente van a mostrar edema en los miembros inferiores, que va a estar incrementado en la zona de los tobillos, ¿no? Y en las piernas, ¿no?
Y esto está dado porque hay un incremento del umbral osmótico, o sea, para la sed, y también un aumento de la vasopresina, lo cual va a conllevar a que esa osmolaridad plasmática se disminuya a 1 milosmolar por kilo, entonces va a haber una retención de líquido, ¿no? Y eso también está en relación porque hay una compresión del útero y que va a haber una dificultad en el retorno venoso. Y todo esto producido porque hay una obstrucción parcial de la vena cava, por tanto se reduce la presión osmótica y la presión coloidosmótica intersticial igualmente cae. Entonces se manifiesta con edema en los miembros inferiores. Pues este es un esquema para mostrar cómo se reduce la osmolaridad, ¿no?, plasmática. Acá es en una no gestante, bueno, después de la fecha de la última regla, ya cuando se da la concepción, la osmolaridad va a caer significativamente, ¿no? Este es un cuadro para ver cómo es la ganancia de peso, ¿no?, basada en los cambios fisiológicos. Acá, como podemos ver, el incremento está prácticamente en lo que corresponde al útero y su contenido, ¿no?, al líquido amniótico, la placenta, el feto. Igualmente también hay un incremento, ¿no?, de peso, o sea, por la sangre, por las mamas, por el incremento del flujo sanguíneo, ¿no?, que también es bastante marcado, y los fluidos extravasculares. Todo esto produce un incremento, o sea, al final del embarazo, que la madre va a pesar un promedio de 12.5, ¿no? El rango está entre 10 a 15 en la elevación de peso materno al término del embarazo. Respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, bueno, toda gestante está expuesta, ¿no?, a un incremento de la glucemia. Entonces vamos a ver que en las pacientes que son diabéticas, con el embarazo se va a complicar su diabetes, ¿no? Y muchas veces vemos en pacientes que hacen una diabetes clínica, ¿no?, una diabetes gestacional, que también después del parto va a remitir. Cuando la paciente está en ayuno, va a haber una hipoglucemia, ¿no? Pero una vez que ingiere alimento, se elevan los niveles de glucosa y también hay una hiperinsulinemia prolongada, ¿no? Y esto es como respuesta, ¿no? Es una respuesta insulínica aumentada a la glucosa. Y esto se da ¿con qué fin? Porque en los periodos postprandiales la madre tiene que tener una reserva para el feto, ¿no? Entonces, de esa manera hay una protección para que el feto no caiga en hipoglucemia. Bueno, esto de acá es un esquema para ver los niveles, ¿no?, de la glucosa y la insulina plasmática del tercer trimestre. Lo que está de rojo es en una mujer embarazada y cómo se incrementa la glucosa en una gestante. Luego de la ingesta hay una hiperglicemia, ¿no? Y luego una hiperglicemia marcada, ¿no? Toda vez que hay ingesta de alimento, se incrementa relativamente alto la glucosa. Igualmente, en cuanto a la respuesta de la insulina, es la misma respuesta, ¿verdad? Bien, respecto a los cambios hemáticos, vamos a ver de que el incremento de volumen en la sangre va a incrementarse en un promedio de 40 a 45% el volumen sanguíneo. Y todo esto porque el útero está hipertrófico, las mamas hipertróficas, entonces el volumen sanguíneo va a aumentar en un promedio de 6.5 y está en relación 3.5 en relación a lo que concierne a los fluidos del feto, al líquido amniótico, a la placenta, y el otro 3% ya es por el incremento, ¿no?, del volumen materno. Entonces,
El útero agrandado y el sistema vascular hipertrofiado van a generar, ¿no?, un requerimiento mayor del volumen. También es importante el incremento del flujo, porque saben que en el parto va a haber una pérdida bastante abundante, ¿no? En un parto normal aproximadamente se pierde unos 500 mililitros, incluso incluyendo parte del porterio, porque la paciente sigue sangrando. Después en una cesárea se calcula hasta 1 litro de pérdida de sangre, ¿no?, como normal se considera. Entonces todo ello conlleva a que sea necesario este incremento de volumen. Bueno, acá era para ver cómo es el incremento de volumen, que es progresivo en el primer trimestre, ¿no?, siendo mayor en el segundo trimestre y con una curva menos acelerada ya en el tercer trimestre hasta que alcanza una meseta, ¿no? Cae ya durante el parto y se restablece 6 semanas ya después del parto. Los cambios en el hierro en mujeres que no presentan anemia y no recibieron suplemento de hierro. Bueno, esto es muy importante porque muchas mujeres de pronto consideran de que como no están anémicas no necesitan el requerimiento de hierro, pero es muy importante que lo reciban porque, si bien es cierto, a las mujeres que toman hierro en el primer trimestre van a notar una alza de la hemoglobina, porque en el primer trimestre no requieren mayor cantidad de hierro, pero cuando llega a la segunda mitad del embarazo, la necesidad de hierro es mucho mayor y las pacientes que no ingirieron la sal ferrosa van a tener anemia, ¿no?, porque hay un aumento del volumen sanguíneo y es un cambio fisiológico normal. O sea, para prevenir la anemia, la paciente, así esté con una glucosa adecuada, debe ingerir hierro. Necesariamente es importante darle la sal ferrosa, ¿no?, para que esté preparada para la segunda mitad del embarazo, o sea, el segundo trimestre. También hay cambios en cuanto a los leucocitos, ¿no? Hay un incremento de los leucocitos que puede llegar hasta 12.000, pero los leucocitos también se van a incrementar en mayor cuantía en el momento del trabajo de parto y pueden llegar hasta un promedio de 25.000. Otros cambios que podemos ver también es en la proteína C reactiva, que es un reactante de la fase aguda. Esto va a aumentar en el parto y va a aumentar aún más en el trabajo de parto. La velocidad de sedimentación glomerular también está aumentada por el aumento de las globulinas y el fibrinógeno. Casi todos los factores de coagulación se incrementan, excepto el factor 11 y 13, que tiene un efecto anticoagulante. El fibrinógeno aumenta en un 50% y la actividad linolítica también se encuentra disminuida. Respecto a los cambios cardiovasculares, acá vamos a ver un esquema en lo que concierne a una persona no gestante. Y a una gestante, ¿no? Vamos a ver que en la gestante, conforme crece el útero, va a desplazar el diafragma. Y al desplazar el diafragma, también desplaza al corazón hacia el lado izquierdo y hacia arriba hacia el lado izquierdo, ¿no? Incluso el eje cardíaco va a variar excepto la línea de la no gestante, y esto, ¿no?, va a variar el eje principal del corazón. Entonces, esto también es debido al crecimiento del útero. También los cambios que pueden darse acá también en el corazón estarían en relación a la pared abdominal de la gestante, ¿no? Acá tenemos un esquema del volumen minuto cardíaco
que según la posición de la paciente va a estar incrementado. Vemos que la mejor posición para el volumen minuto cardíaco estaría en posición de cúbito lateral y que esto cae, ¿no?, cuando está sentada o cuando está en decúbito dorsal. Igualmente, la frecuencia cardíaca en posición sentada se va a ver incrementada, ¿no?, y en posición de cúbito lateral va a disminuir, y así como también el volumen sistólico. El volumen sistólico en una posición de cúbito lateral va a ser más alto que en una posición sentada o en una posición de cúbito dorsal. Este es un esquema del gasto cardíaco en el cual vemos de que se va incrementando según la etapa del embarazo, ¿no?, y alcanzando un pico máximo en el trabajo de parto y en el posparto inmediato, ¿no? Después de ello remite a su normalidad. O sea, ver cómo se incrementa, ¿no?, según la semana de gestación en el segundo y tercer trimestre, luego en la etapa de parto temprana, luego en el expulsivo, y finalmente el incremento se da en mayor cuantía ya en el posparto inmediato, para remitir posteriormente a su estado normal. Respecto a la presión, también se observa de que la presión en posición supina se va a elevar respecto a la posición de cúbito lateral. Y en cuanto a esto, se ve que la presión arterial en las pacientes al inicio del embarazo y hasta la mitad van a disminuir hasta llegar a un nadir en el cual ya después se empieza a incrementar levemente, ¿no? Respecto a los cambios pulmonares, vamos a ver de que los pulmones también van a sufrir cambios, pero estos se van a ver en etapa temprana del embarazo, donde vamos a ver que, y no estaría en relación necesariamente al tamaño uterino. Se va a ver que el diafragma se va a elevar en unos 4 centímetros y que va a disminuir, ¿no?, la capacidad funcional residual y el volumen residual. Se va a ver un incremento de la circunferencia, ¿no?, torácica, que va a estar en 5 o 6 centímetros, y el diámetro transverso, ¿no?, va a llegar hasta 2 centímetros, teniendo ya un volumen tiral entre 30 y 50, y eso ocasiona, ¿no?, el aumento de la ventilación minuto en la gestante. En los primeros meses o semanas del embarazo no se va a ver muchos cambios en cuanto a la frecuencia respiratoria. Después solo se incrementa, pero es levemente, ¿no? La hiperventilación de la paciente va a producir que la presión del CO2 caiga en un 27 a 32 milímetros de mercurio, ¿no? Esto va a hacer que se incremente la gradiente del CO2 de feto materno, y esto es un mecanismo protector también, porque facilita de que el feto transfiera a la madre el CO2 y pase, ¿no?, hacia el oxígeno. Esta disminución va a producir un estado de alcalosis respiratoria en el gestante, ¿no?, pero la va a compensar el riñón al incrementar, ¿no?, la excreción del bicarbonato a través de la orina. Bueno, estos son los cambios de la ventilación durante el embarazo según los meses, ¿no? Estos son los primeros, acá está por meses, no está por semanas, por eso llega hasta 8. Entonces es progresivo. Hay una línea fisiológica que estaría también en relación a la disminución de la presión del bicarbonato, ¿no? Y esta la pueden presentar el 75% de las mujeres gestantes. Y se dice que las causas estarían en relación, ¿no?, al esfuerzo que hace la paciente para respirar,
el útero que comprime también la zona respiratoria, el volumen pulmonar que se incrementa en la gestante, la anemia fisiológica que puede presentarse en los pacientes que no tuvieron el aporte necesario de hierro o que son anémicas crónicas. Bueno, congestión nasal, ¿por qué? Porque las pacientes gestantes también van a tener un problema de edema de la mucosa nasal, que estaría en relación al incremento de los estrógenos, y esto le puede provocar una rinitis que no se va a poder tratar con medicamentos, dado que es algo fisiológico. O sea, esta congestión, esta rinitis no tendría tratamiento convencional porque no está en relación a una patología, ¿no? En cuanto a los cambios intestinales, bueno, sabemos de que la progesterona acá tiene mucho que ver en cuanto a la disminución de la motilidad y del tono gastrointestinal. Esa disminución va a provocar de que el tránsito sea más lento, ¿no? Y que bueno, el agua se absorba en mayor cuantía a nivel del colon. Por tanto, va a conllevar a un estreñimiento, ¿no? A una distensión abdominal, un estreñimiento, que son molestias frecuentes en la gestante. Igualmente, también por los mismos efectos hormonales, el vaciamiento de la vesícula biliar va a estar disminuido y esa estasis de la secreción biliar más el incremento del colesterol va a hacer de que se forman los cálculos biliares. Bueno, esto es lo que estaba comentando antes. Después también vemos otros problemas a nivel ya de las encías, ¿no? Lo que se llama el lúpulis, que es el edema de la encía, que puede tornarse hiperémica y puede tornarse como una pequeña lesión, ¿no? Macular a nivel de las encías. Pueden haber hemorroides también por lo mismo que hay la disminución del tránsito intestinal, estasis, ¿no? del contenido que no, o sea, la fuerza de la compresión que hace el abdomen ocasiona de que si hay hemorroides se exacerben o si no se forman las hemorroides. Se ve este problema en un promedio de un 16 a 26%, ¿no? Y eso es por el tránsito intestinal lento. Se dice que también, bueno, este es un estudio que hicieron en ratas, donde dicen que también tendría que ver con los estrógenos y la progesterona. Las caries también son frecuentes en las gestantes, por eso en el protocolo uno siempre a las pacientes la deriva, ¿no? De inicio al dentista, porque puede que durante el embarazo se exacerbe más su problema. Esto está dado por el incremento, ¿no? De la acidez y la dieta rica en azúcar que la gestante requiere como aporte para el desarrollo del producto. El tejido periodontal se inflama, pero todo esto revierte. Bueno, esto de acá debe ser tratado, ¿no? Tratado por el especialista. En cuanto al riñón, o sea, los cambios que vemos acá anatómicos, vamos a ver un crecimiento, un aumento de tamaño que va entre 1 a 1.5 en cuanto al tamaño del riñón, ¿no? En cuanto al tamaño y el volumen se va a incrementar en un 30%. Se va a observar que también a nivel del sistema pielocalicial va a haber una dilatación, ¿no? Donde se van a ver talis y pelvis, o sea, puede haber una hidronefrosis fisiológica que generalmente se va a acentuar más en el lado derecho, ¿no? En las pacientes gestantes la tasa de filtración glomerular va a estar incrementada en un 40-60% y el flujo plasmático en un 50-85%, ¿no? Va a caer la fracción de filtración y la tasa. Después, en cuanto a la depuración de la creatinina, también va a haber un incremento, dado que en un 150, de 100 a 150 mililitros por minuto. Lo que sí se va a notar es que la urea y la creatinina van a estar disminuidas, ¿no? Por lo mismo que hay un incremento de
de la tasa de la filtración del glomérulo. Por eso en la gestante generalmente la greminina la encontramos en 0,6, 0,05, o sea, son más altos. Este es un esquema también respecto a lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? y el volumen plasmático residual. Respecto a los cambios esqueléticos, vamos a ver de que el hecho del crecimiento uterino va a provocar una hiperlordosis, ¿no? Y por tanto, esa hiperlordosis va a alterar la musculatura, ¿no? Paravertebral, ¿no? Produciendo también dolor, ¿no? En los pacientes, así como también las articulaciones arteriacas van a ser más móviles. Todo eso puede producir una lumbalgia en el embarazo, ¿no? En cuanto a la adaptación de los huesos y los ligamentos pélvicos, ¿no? Pues por lo que le decía, acá el tratamiento de masaje, la paciente debe estar reposando sobre una superficie que sea plana, ¿no? Apoyada con almohadas para evitar esa molestia. Y bueno, en cuanto a la función tiroidea y las funciones hormonales, siempre se va a ver un incremento, porque saben que también las placentas, ¿no? son formadoras de todas las hormonas. Entonces va a haber un incremento, ¿no? de la proteína fijadora de tirosina, la producción de los factores estimulantes del tiroides, también nivel porcentaje y la disminución de la disponibilidad del yodo, ¿no? por parte de la tiroides materna. Entonces el crecimiento va a haber una ligera hiperplasia, ¿no? Y en la función adrenal no se observan mayores cambios, solo en la fase fasciculada que hay un incremento, ¿no? de los glucocorticoides, la aldosterona, y todo eso conllevaría también a que la presión arterial, o sea, disminuya sus niveles, ¿no? Asimismo también se ven que hay disminución de hidroepiandrosterona, que disminuye, ¿no? por ese esteroide. Y bueno, eso es lo que concierne a los cambios fisiológicos. Hace falta uno.